Sí, sí, Bueno, profe. Sí, muy señora, bien, sí te muy escuchamos. bien. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos acompañan en este espacio de investigación. Hoy nuevamente con nuestras cápsulas de aprendizaje en investigación con el tema de historias, evidencias, ciencia y método de la investigación cualitativa. Pues para dar inicio a este evento le damos paso a las palabras de apertura a la docente líder articuladora Diana Catalina Parra, miembro del semillero Simus E. Bienvenida, profe. Hola, profe. Bueno, pues un cordial saludo para todos nuestros participantes. Les agradecemos mucho estar en este espacio. Esperamos que se encuentren muy bien. Y como lo menciona la profe Sandra, pues bienvenidos a la segunda sesión de nuestras cápsulas de aprendizaje en investigación, Conectando Saberes, que es un espacio académico pensado para todos los estudiantes de nuestra universidad y para los docentes investigadores en formación. Este escenario lo hemos pensado, se ha pensado con el propósito de fortalecer y consolidar esos proyectos académicos, fomentar la creación de redes de trabajo colaborativo y profundizar en los conocimientos relacionados con las metodologías de investigación cualitativa y pues con todo el rigor científico que éstas requieren. En esta ocasión, nuestro invitado pues abordará el tema de historias, evidencias, ciencia y método de la investigación cualitativa, que será pues un espacio formativo de gran relevancia para que ustedes puedan potenciar esas competencias investigativas, ustedes y nosotros, y responder pues a todas las demandas del contexto académico pues que nos invitan a investigar, a generar nuevo conocimiento. Entonces, bienvenidos, espero que sea un espacio muy provechoso y que puedan participar mucho, que puedan generar muchas preguntas y los seguimos invitando a estar en constante procesos de formación como este, que realmente lo que buscan o lo que buscamos en los semilleros de investigación es que a través de estos espacios podamos fortalecer esos procesos de investigación y generar redes. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias, profe, por sus palabras. Bueno, ahora, como lo dije anteriormente, el tema que nos convoca el día de hoy es de historias a evidencias, ciencia y métodos de la investigación. Tenemos un investigador y conferencista de lujo. Me voy a permitir dar un poco, digamos, como la información, la data de lo que ha hecho nuestro invitado. Él es el doctor José Arturo Molina Bravo. Él es doctor y postdoctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Es magíster en Sociología de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de Chile. Es licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Su trayectoria combina una sólida formación en ciencias sociales con una perspectiva comparada e interdisciplinaria. Ha abordado fenómenos educativos en América Latina y Asia, con especial atención a las políticas de formación doctoral, desarrollo profesional docente y producción científica en contextos de transformación tecnológica. Actualmente es docente y coordinador académico del doctorado en educación de la Universidad Antonio Nariño UAN, desde donde lidera redes académicas internacionales de alto nivel. Es investigador principal del proyecto de la metodología tecnológica a la praxis colaborativa, comunidades de aprendizaje con IA para construir conocimiento digital, docente en contextos universitarios colombianos en consorcio con la Universidad UAN, la National Taiwan Normal University de Taiwán y la University of Jember de Indonesia. Desde esta iniciativa articula investigación sobre inteligencia artificial aplicada a la educación superior con estrategias de cooperación sur-sur. Previamente ha dirigido proyectos financiados en convocatorias nacionales e internacionales, consolidando una trayectoria en gestión de investigación educativa. Su experiencia como asesor internacional incluye consultorías técnicas para programas de doctorado en República Dominicana, así como la participación como jurado de tesis doctorales en varias universidades. Ha sido profesor invitado en universidades de España y conferencista en instituciones de Asia,
fortaleciendo su posicionamiento como investigador con capacidades de diálogo y transferencia de conocimiento en escenarios académicos globales. Sus publicaciones en revistas indexadas de alto impacto, en coautoría con investigadores asiáticos y latinoamericanos, abordan temáticas centrales de esta propuesta: educación comparada, formación doctoral, incorporación de tecnologías emergentes y cooperación académica internacional, adscrito al grupo de investigación Conciencia de la UAN e Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana, UPTC. Su trayectoria combina liderazgo académico, gestión de proyectos internacionales y experiencia en asesoría técnica regional, acreditándolo como investigador idóneo para participar en estudios sobre formación doctoral y tecnologías emergentes en América Latina. Le damos la bienvenida al doctor José Arturo Molina Bravo y le agradecemos por este espacio que nos brinda el día de hoy. Adelante, doctor José Arturo. Profesora Sandra, profesor Arcadio, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, por la bienvenida. Agradezco también al doctor David Castaño, quien posibilitó este contacto, y agradezco también la posibilidad de compartir sobre las experiencias o con quienes están haciendo sus semilleros, están participando en esos espacios de investigación formativa que son tan importantes y también muy singulares en Latinoamérica, y que representan el espíritu científico que las universidades colombianas pretenden proyectar, mantener y orientar. Voy a compartir mi presentación, por favor, si me confirman si la pueden ver. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Para el día de hoy, preparé una presentación que sigue el título que me propusieron: de historias, evidencias, ciencia y método en la investigación cualitativa. Esto lo planteo porque decidí hacer el ejercicio de responder, de tomar más bien el título, tomarlo como una pregunta y adaptarme, digamos, a los diálogos y al formato de las cápsulas para cumplir con el desafío de, como les decía, abordar un problema epistemológico muy, muy relevante, pero hacerlo también de una manera ágil y sobre todo vinculando las experiencias de la investigación formativa. Voy entonces a comentarles cuáles son los 5 contenidos, los 5 puntos que quiero compartir hoy con ustedes. El primero, contarles un poco de mi perfil, no como trayectoria, sino en función de cómo en cada uno de los momentos en los cuales he estado estudiando, formándome como investigador, he podido abordar este problema de la ciencia y el método para convertir historias en evidencias. Luego les voy a presentar la pregunta de reflexión vinculada a una caracterización específica de la investigación cualitativa que orienta tanto mi perspectiva historiográfica como mi perspectiva sociológica. Y luego les presentaré 2 casos muy puntuales donde este tránsito de historia-evidencia, o puede ser vinculado del tránsito de un documento histórico a una evidencia, o de un testimonio grupal o de una identidad grupal a eh, una evidencia de una práctica científica. Entonces, espero que esos 5 puntos nos permitan dialogar en esta cápsula de investigación. Como lo mencionaron previamente, yo soy historiador. En Chile, la licenciatura en historia equivale al título profesional de historiador, no a profesor de enseñanza media o de educación básica, sino al desarrollo de la disciplina, ¿sí? Entonces, mi formación como historiador culminó con una tesis sobre movimientos sociales urbanos que se desarrollaron en Santiago, particularmente entre 1906 y 1999.
Lo que relevo de esta experiencia de tesis de pregrado es que estudié un proceso, es decir, desde la formación de un movimiento social, luego transitando sus diferentes fases de auge, de caída o de descenso, para analizarlo luego en la actualidad que yo podía observar. En ese sentido, mi pregrado en términos de formación en investigación me permitió comprender cómo ese proceso histórico había generado las condiciones en las cuales yo estaba viendo a los actores que abordé a través de observaciones etnográficas, de investigación-acción, de entrevistas y también de grupos focales. Entonces, en términos de mi perfil, ese es el primer encuentro que tengo, digamos, con esta idea de construcción de un conocimiento científico con base en la historia, el estudio de un proceso. Luego hice mi magíster en sociología y cambié radicalmente el eje de análisis, puesto que me enfoqué en una investigación sobre dispositivos de control penal, particularmente para adolescentes infractores de ley. En ese sentido, el cambio no solo fue de tema o de institución, sino que también cambié la unidad de análisis, podríamos decir. Mientras que en mi tesis de pregrado trabajé el proceso, es decir, un desarrollo largo, un desarrollo acumulativo, un desarrollo conflictivo, pero expresado en una cantidad de tiempo importante, casi 100 años. Digo, cuando hice eso en el pregrado, estudié el proceso, pero luego en la maestría cambié a estudiar un episodio o un acontecimiento. Entonces analicé una huelga que ocurrió en una cárcel y que duró 3 horas. Entonces, lo que hice fue permitirme en la tesis de maestría trabajar otra categoría, otra unidad de análisis del tiempo histórico. Mientras primero trabajé proceso, esta vez trabajé acontecimiento. Entonces tenemos el contraste de cuáles son los fenómenos históricos, los objetos de investigación que se construyen en el tiempo, combinando una perspectiva de proceso o una perspectiva de acontecimiento. En el doctorado en Ciencias de la Educación, estaba haciendo un doctorado en Chile primero, en Sociología, me cambié de país, me cambié de universidad y me cambié también de doctorado. Y me inscribí en la historia de la enseñanza, en particular de la economía política. Entonces, analicé cómo enseñaban economía política en la Universidad Nacional de Colombia en el periodo de la Revolución en Marcha, es decir, entre 1934 y 1946. Eso me permitió complementar el análisis del tiempo histórico, abordando esta vez el estudio de un ciclo o de una coyuntura. Proceso, ciclo o coyuntura y acontecimiento son las tres categorías clásicas, podríamos decir, del ejercicio historiográfico. Entonces, además, en este caso, tenía que ver con analizar otra institución. En el primer caso, analicé movimiento social, en el segundo, una cárcel, en el tercer ejercicio de tesis, una universidad y además una facultad, en particular la Facultad de Derecho. Eso me exigió, por supuesto, conocer de la historia de Colombia, de la historia de Latinoamérica y por lo tanto el trabajo de archivo que realicé fue mucho más extenso que este ciclo, pero la tesis principalmente se enfoca en el análisis del periodo de la Revolución en Marcha. Y en el postdoctorado ya no trabajé algo temporal, sino más bien un problema espacial. Entonces me dediqué a hacer investigación comparada entre Taiwán y Colombia y entre Indonesia y Latinoamérica. En este caso, los espacios globales de conocimiento, estas redes que uno puede construir desde su lugar, desde su localidad, desde su semillero, desde su equipo de investigación, con otros equipos
que están viviendo y enfrentándose a problemas educativos distintos, con recursos diferentes y también con ventajas comparativas que era necesario que se conocieran o que pudieran llegar a América Latina. Por eso, también en mi postdoctorado trabajé un modelo o una estrategia de cooperación asimétrica entre universidades del primer mundo y universidades, entre comillas, del tercer mundo. Eh, ese es el perfil desde donde abordo la pregunta: ¿cómo una historia se transforma en evidencia? ¿Y cuál es el lugar epistemológico, podríamos decir, que tiene la ciencia, el método, las reglamentaciones, entre otros aspectos que permiten validar un conocimiento científico? Como esto está en el marco de la investigación cualitativa, quisiera compartir qué entiendo por investigación cualitativa. Estoy citando aquí a John Creswell, uno de los metodólogos más leídos últimamente y citados, podríamos decir, en la investigación, en el diseño de investigación, y que define la investigación cualitativa como un medio, aquí lo estoy subrayando, como un medio para explorar y comprender el significado que grupos o individuos atribuyen a un problema humano o un problema social. Entonces, en ese sentido, lo que quiero enfatizar es que cuando abordamos la investigación cualitativa o cuando estudiamos un fenómeno desde una perspectiva cualitativa, lo que estamos priorizando es conocer el significado, ¿sí? La comprensión, ¿sí?, del significado que distintos grupos humanos o individuos atribuyen al problema que está en estudio. En ese sentido, la investigación cualitativa tiene exigencias de rigor, exigencias de operacionalización, exigencias de validación, que son, diría yo, similares a las que se exigen y se deberían exigir a la investigación cuantitativa. En ese sentido, pienso que la investigación cualitativa es un enfoque que debe preocuparse siempre de exponer cuáles son sus criterios de rigor, sus criterios de validación y sus criterios de confiabilidad. Por ningún motivo podríamos pensar que la investigación cualitativa es más simple. Lo escuché algunas veces cuando era profesor en pregrado, eh, que la investigación cualitativa o las ciencias humanas son más simples que las ciencias naturales o que los métodos cuantitativos. Eso es un error, eso eh, es una representación equivocada de la naturaleza, podríamos decir, del conocimiento científico y más aún de la investigación social, que comparte con la investigación en salud el hecho de intervenir sobre personas. Entonces, en ese sentido, la investigación cualitativa se enfocará en el significado atribuido a determinados problemas. Y eso implica considerar que los significados sociales no son naturales, sino que son construidos y modificados de acuerdo a diferentes dinámicas de orden político, cultural, económico, entre otros aspectos. El mismo autor, John Creswell, nos muestra lo que llamaríamos, o él llama, la lógica inductiva de la investigación cualitativa. Es decir, partimos desde observaciones, desde entrevistas, desde la recolección de características iniciales de nuestro objeto de estudio hasta llegar a la creación, podríamos decir, o a la propuesta de generalizaciones y teorías que contrastan las observaciones de quienes investigan, los testimonios o las experiencias de quienes participan en la investigación y la literatura especializada que nos muestra cuáles son las explicaciones o las teorías que nos permitirían explicar el fenómeno que hemos seleccionado. Para esta charla, para esta conversación, yo me voy a ubicar en el siguiente planteamiento. La investigación cualitativa que genera historias, ¿sí?, nos entrega un criterio específico para convertir esas historias en evidencias. Ese criterio es construir categorías
y contrastarlas con diferentes fuentes de información para identificar patrones, generalizaciones o nuevas teorizaciones. Entonces, si queremos preguntarnos, ¿cuándo se produce la transformación de una historia, de un relato, podríamos decir, de una narración, en una evidencia de investigación y por lo tanto en un dato que puede generar observaciones y análisis? Yo diría que se produce en el momento en que confrontamos los testimonios con la literatura y con las posibilidades de explicación que la historia, la sociología y la antropología, la psicología, la lingüística pueden ofrecernos, también la economía. En ese sentido, el razonamiento cualitativo parte en la observación fragmentaria, intuitiva, si quieren, en una observación inicial y finaliza en la construcción de teorías. En particular, como les acabo de mencionar, yo me voy a ubicar en cómo pasamos de las categorías a los patrones, cómo pasamos de las categorías a las generalizaciones. Entonces transformé el título de la conferencia, como les digo, que me fue planteado, lo transformé en una pregunta para poder compartir con él. ¿Cómo se convierte una historia en evidencia? Y quisiera abordarlo desde la perspectiva historiográfica y desde la perspectiva sociológica. La imagen que estoy mostrando ahí es mi mano analizando un archivo o fotografiando más bien un documento. Estoy ahí con un guante trabajando en el archivo de la Universidad de Chile, en la Casa Central Andrés Bello, en el archivo Andrés Bello, y refleja, ¿sí?, la esencia del trabajo historiográfico: consultar, indagar, explorar, interpretar documentación que se complementa con el análisis del presente, del tiempo presente, dirían algunos, desde una perspectiva sociológica. Entonces, voy a presentar ahora mi respuesta a la pregunta de cómo se convierte una historia en evidencia. Primero desde la perspectiva historiográfica y luego sociológica. Desde la perspectiva historiográfica, transformamos una historia en evidencia primero trabajando sobre documentos. Podríamos decir que diferentes objetos, ¿no?, como por ejemplo juguetes, pinturas, objetos de arte en general, cinematografía, libros, edificios, entre otros elementos, también son parte, son fragmentos del pasado histórico. Eso es posible de aceptar. Sin embargo, en el trabajo historiográfico, la fuente, como suele llamarse, o los recursos fundamentales para realizar investigación que reconstruye un pasado histórico son los documentos. Y los documentos están en el archivo, clasificados, y por lo tanto nos lleva a un trabajo epistemológico sobre el tiempo histórico, nos lleva a un trabajo de reflexión sobre nuestro lenguaje, sobre la diferencia de nuestra actualidad respecto de la sociedad que vamos a analizar en nuestro pasado. En ese sentido, el primer ejercicio es ver cuáles son nuestros documentos donde observamos esas historias. Por ejemplo, tenemos cartas, tenemos diarios de vida, tenemos libros, tenemos archivos institucionales, tenemos prensa, tenemos propaganda, es decir, todo soporte textual, ¿sí?, donde yo encuentre un discurso que pertenece a la sociedad que estoy analizando, será posible de entender entonces como una historia que se transforma en evidencia cuando yo analizo los contenidos de ese documento, considerando que es un fragmento, pero además reconstruyendo su contexto, el del documento, e imaginando históricamente, y esto lo digo no en un sentido metafórico, sino en un sentido cognitivo, imaginando la sociedad en la cual ese documento no era un documento, sino que era una carta, un objeto de arte, y circulaba, por lo tanto, atribuyendo y recepcionando significados sociales. Entonces,
En ese sentido, el documento puede ser un fragmento, pero cuando yo me pregunto quién lo emitió, qué institución lo conservó, para qué se usaba, cómo circulaba, qué significaban sus palabras, lo que estoy haciendo ya no es apreciar el documento y la historia que hay en él, sino obtener una estructura de significado. Y por lo tanto, la temporalidad de ese documento, es decir, si es un documento que refiere a un acontecimiento, si es un documento que reconstruye un evento, eh, por ejemplo, como una batalla o una reunión, o si tal vez es una reflexión sobre la sociedad, como quiera que sea ese documento, digo, se va a convertir en una evidencia si reconstruyo su contexto e imagino a qué sociedad pertenece. En el siglo XIX no decían imaginar, sino que decían desarrollar un conocimiento vicario, es decir, ponerse en el lugar de la sociedad del pasado que estoy estudiando, que estoy investigando. En complemento al ejercicio de análisis de documentos, a la reconstrucción de su temporalidad y su contexto, debemos incorporar la identificación de la permanencia, que se entiende a través de palabras y de instituciones. Cuando realizo ese ejercicio triple, ya el documento deja de ser un fragmento y deja de ser una historia para convertirse en una evidencia de una pregunta sobre el pasado, de una explicación histórica o de una descripción del funcionamiento de una sociedad. Estos tres elementos que son teóricos o son elementos de teoría social o de teoría historiográfica, quiero ejemplificarlos en lo siguiente. No sé si se puede ver con claridad el documento que está presentándose. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Perfecto. Ahí lo estoy agrandando. Este Sí, señor. es un documento que fotografié hace varios años en la Universidad de Sevilla, en el archivo histórico de la Universidad de Sevilla, en Andalucía, y que corresponde a un informe de práctica de la Escuela Normal de Maestros de Sevilla y que, como pueden ver allí en el sello que tiene, fue recibido el 27 de mayo de 1936. Entonces, cuando les planteo de qué tipo de documento es un informe de práctica o un informe ya vamos a ver, de actividades que desarrollan los normalistas en lo que hoy serían centros de práctica. Entonces tenemos claro qué tipo de documento es. El contexto, 1936 y Segunda República en España, inicio de la Guerra Civil Española, la República, la Segunda República Española y todas las expectativas que generó en la idea de modernización o de modernidad de la sociedad española. ¿Qué es lo que dice? Dice, tengo el honor de comunicarle que durante 15 días ha realizado prácticas escolares en esta escuela de mi dirección el alumno del grado de profesional don Miguel de Urguía, demostrando en su asistencia, trabajo y puntualidad el amor que siente por la enseñanza. Salúdole atentamente, Sevilla, 14 de mayo de 1936, José Fagundes, puede ser Lara, pues, señor director de la Escuela Normal de Maestros de Sevilla. Entonces, fíjense cómo podemos reconocer la permanencia de ciertas palabras, prácticas escolares, grado profesional, trabajo, puntualidad, amor por la enseñanza, valores que están asociados a la práctica docente. Varios de estos términos, varios de estos valores hoy son fundamentales también en la identidad docente. A continuación, del mismo fondo historiográfico, tenemos otro informe. Dice, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Escuelas Normales, tengo el honor de manifestar a vuestra señoría que
La señorita Mercedes Guridi Galvez ha realizado las prácticas escolares en la escuela que dirijo, sujetándose al horario y programas que tengo establecidos. He podido observar en ella alguna cortedad en sus primeras explicaciones debido, naturalmente, a la falta de hábito, pero después de las observaciones hechas por mí, ha procurado ponerlas en práctica y especialmente en los 6 días que se ha hecho cargo de todas las clases, ha demostrado una gran competencia y verdadera vocación, sabiendo adaptarse en sus explicaciones a la inteligencia de las niñas, atrayéndolas con sus trabajos manuales, su bondad y su cariño. Sevilla, 15 de mayo de 1936. Es decir, nuevamente el director de la Escuela Normal de Sevilla recibe un informe, pero fíjense la permanencia del lenguaje, el concepto de competencia, algo que nosotros podríamos pensar es propio de la educación neoliberal. De hecho, hay muchas versiones pedagógicas incluso que hablan de casi que el neoliberalismo inventó las competencias, pero eso no es así. Acabamos de ver que el concepto de competencias está en el discurso educativo por lo menos desde 1936. Y otro ejemplo, otro informe de práctica, esta vez de la Escuela Nacional Graduada de Niños de Sevilla, donde otro normalista realizó su práctica. Tengo el honor de participarle que los normalistas, don Vicente García Pérez, don Francisco del Valle Vázquez, don Manuel Romero López, don Guillermo y así, han hecho las prácticas que determina el vigente reglamento de normales respectivamente en los grados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de esta graduada en el presente curso, habiendo asistido todos con puntualidad en días y horas, demostrando en sus respectivas labores docentes interés, vocación, cultura y competencia para la misión escolar primaria, según se participan todos los maestros de sección de esta clase, según me participan, perdón, todos los maestros de sección de esta clase y que han comprobado en mis visitas y que he comprobado en mis visitas a las aulas de la misma. Este es de 1934. Nuevamente, miren, por favor, la permanencia de los términos interés, vocación, cultura y competencia. El trabajo docente es definido como una misión escolar primaria. Allí tenemos el ejemplo de cómo una historia se convierte en una evidencia cuando yo trabajo sobre un documento, contextualizo el documento, imagino y reconstruyo la sociedad en la cual este documento estaba circulando y además observo cuál es la permanencia de los términos, de los conceptos y de las instituciones. En el caso de la sociología o de la perspectiva sociológica, yo diría que la investigación cualitativa produce una conversión, una transformación de la narración, del relato, de la historia en evidencia a través de 3 elementos que me permiten abrir la discusión. Primero, que consideramos las narraciones, los relatos de los sujetos como testimonios, es decir, como individuos que tuvieron la posibilidad de observar un fenómeno relevante para mi trabajo de investigación. La palabra testimonio está relacionada con testigo y ambas tienen un origen jurídico y eso se explica porque la historiografía en su metodología y en la comprensión del archivo deriva fundamentalmente del derecho. En ese sentido, testimonio va a ser considerado un registro individual o grupal, un registro de que alguien dijo, de que alguien narró, y por lo tanto es una posibilidad de ubicar un punto de vista. Quien habla nunca lo hace sobre la nada ni de cualquier manera. Quien habla, quien dice algo sobre algo o quien dice algo sobre sí y sobre los otros, lo hace desde un punto de vista. Y ese punto de vista, tanto como el gusto, es una estructura social, depende de relaciones, del territorio, de la familia, de la cultura, de los capitales
culturales y sociales y políticos, por ejemplo, apelando a la sociología de Pierre Bourdieu. Entonces, en ese sentido, testimonio refleja un punto de vista y por lo tanto, cuando yo tomo ese testimonio y lo atribuyo a un punto de vista que puedo reconstruir, entonces deja de ser una historia particular y se transforma en una evidencia de ese punto de vista. Ahora, ¿por qué hacer eso? Porque los sujetos jamás decimos la verdad y eso no nos convierte en mentirosos, sino que más bien siempre hablamos desde un punto de vista y como diría, o como lo planteó Michel Foucault en la conferencia Historia, perdón, de la microfísica del poder, la primera, su conferencia sobre la historia, sobre el origen, sobre la importancia del saber, Foucault va a decir, el saber siempre está situado, ¿sí? Es decir, es un saber en perspectiva y por lo tanto es un saber fragmentario. En ese sentido, necesitamos conocer el punto de vista para recoger otros testimonios que puedan complementar el que estoy analizando. Y el contraste será cómo ese testimonio eh, se conflictúa, debate o armoniza con lo que plantean otras fuentes de información, como la literatura especializada, la literatura científica o como la teoría social. Entonces, el testimonio responde a un punto de vista que es una estructura social y por lo tanto puede contrastarse con otros puntos de vista o con otros testimonios que obedezcan al mismo punto de vista. Un ejemplo que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Cuando inicié mi beca de investigación en la Universidad Normal Nacional de Taiwán, específicamente en el Science Education Center, eh, apenas ingresé al laboratorio en el que me tocaba trabajar, conociendo a la gente, así saludando a todos los que estaban ahí, observé que en el mueble que estaba al lado mío estaba este póster y le tomé una foto. En este póster ustedes pueden encontrar una identidad de investigadores taiwaneses, una identidad de docentes investigadores taiwaneses que está compuesta de el corazón, ¿sí? Al centro, la estética, los intereses, y nos vamos por los lados, la tecnología, la sociedad, la ciencia, la práctica, la comunicación, el pensamiento y los valores. Para la sociedad china, la ciencia y la moral no están separadas. En ese sentido, todos estos elementos deben considerarse como una identidad. Si yo quiero transformar esta identidad o esta historia particular de este grupo en una evidencia, tengo que, como les decía anteriormente, trabajar un punto de vista y a la vez comparar ese punto de vista o comparar ese testimonio. El ejercicio que yo hice fue para entender esta identidad científica que está expresada en un póster que está pegado en un mueble que está en una oficina, tal como nosotros podemos pegar un póster de un grupo musical o un póster político o un póster artístico, como se quiera. Todo eso está reflejando una identidad que además tiene estos 10 principios. Para poder identificar el punto de vista y contrastarlo, trabajamos o podríamos decir que tenemos un trabajo como este. Trabajamos con ese mismo equipo las orientaciones curriculares de ciencias naturales, que sería, por ejemplo, el punto de vista, y su comparación con las orientaciones curriculares en ciencias naturales, los estándares, particularmente de Colombia. Entonces, tenemos el, el testimonio de una identidad que está ahí, pero también tenemos el punto de vista que se expresa en la identidad de las ciencias naturales y de los científicos que se forman en ellas
y el punto de vista de contraste comparativo entre Taiwán y Colombia. En ese sentido, ese mismo esquema de testimonio, punto de vista y contraste también podemos realizarlo entre individuos, entre instituciones, entre grupos. En este caso, lo que yo hice fue fundamentalmente hacerlo entre identidades científicas y las orientaciones curriculares de cada país. Eso era lo que quería compartir con ustedes como respuesta a esta pregunta de cómo se transforman las historias en evidencias. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias, estimado doctor, por esa valiosa información y conocimiento que nos compartes el día de hoy. Eh, Vamos entonces a dar paso a la sesión de preguntas y a compartir una pequeña idea de Paulo Freire. Paulo Freire nos dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Entonces, daremos paso a la sesión de preguntas. En el chat también nos pueden dejar depositadas las preguntas. Y regálanos 10 segunditos para mirar nuestro formulario. Bueno, doctor, en el chat, la doctora Norma Suleiman nos dice qué tipo de enfoque metodológico es más pertinente para el análisis de datos cuando se utilizan historias o relatos de los participantes como fuente principal de información. Bueno, muchas gracias por la pregunta y también por los comentarios. Creo que los enfoques metodológicos, primero que todo, debemos recordar que responden a decisiones nuestras. Y esas decisiones deben estar orientadas por la pregunta de investigación. En primer lugar, la pregunta de investigación es lo que nos permite abrir un espacio donde se puede construir nuevo conocimiento. Entonces, en ese sentido, la pregunta que elabore, cuál es el énfasis, me va a permitir o me va a limitar la decisión que tome. Si me pongo en el esquema que acabo de compartir, diría que para trabajar con historias y relatos, ciertamente el análisis cualitativo, el enfoque cualitativo es fundamental. Sin embargo, por el desarrollo que han tenido las diferentes metodologías de investigación, sobre todo en ciencias de la educación, cada vez es más importante incorporar contrastes entre lo que plantean los relatos y lo que nos pueden entregar los patrones, las regularidades que se identifican con la investigación cuantitativa. Volviendo al tema de los relatos y de las historias, cuando estos son fuente principal de información, creo que es necesario enfocarse o tomar una decisión sobre qué tipo de análisis de discurso es el que voy a desarrollar. No tan solo el análisis de contenido, sino que el análisis de discurso en el sentido de tomar el testimonio, la narración de sus sujetos como un punto de vista y por lo tanto contrastarlo. Y quiero insistir en eso. Quiero insistir en que es necesario contrastar los testimonios con otros testimonios, pero también con otras fuentes de información. ¿Por qué? Porque un testimonio siempre va a responder a una estructura social. Y la estructura social no se conoce solo
con investigación cualitativa. Entonces, en ese sentido, mi invitación es a formarse en ambas metodologías, a formarnos en ambas metodologías. Ciertamente, mi formación fue primero en leer documentos, ¿sí? Y en una erudición muy particular de la idea de historiadores del siglo XIX. Pero luego aprendí a hacer proyectos, aprendí marco lógico, aprendí a operacionalizar y la sociología permite, ¿no?, combinar tanto lo cualitativo con lo cuantitativo. Y actualmente en mis tareas de director de tesis, también de investigador, cada vez más voy aprendiendo o voy profundizando mi aprendizaje intencional de la estadística, es decir, me fijo metas porque necesito contribuir a procesos de investigación. En ese sentido, nuevamente, las preguntas de investigación son las que nos van a guiar, no solo en un estudio, sino en gran parte de nuestra trayectoria. Muchas gracias, Mm. doctor. Tenemos otras preguntas. Entonces, ya tenemos la primera, o bueno, la segunda. ¿Cómo se transforman las historias en evidencias dentro del proceso investigativo? Bueno, eso es más o menos toda la charla, ¿no? Pero esencialmente lo que se trata es de ubicar, ya sean testimonios o documentos, en esquemas de análisis mayores. Lo vincularía con la pregunta siguiente, que dice cómo se justifica la validez y el rigor científico en estudios que emplean narrativas, como datos, particularmente en relación con los criterios de credibilidad, transferibilidad y consistencia en el análisis interpretativo. Bueno, pues esa pregunta es bastante técnica, ¿no? Y yo respondería que, primero que todo, pertenecemos a comunidades científicas. No estamos solos haciendo investigación. Y las formas en que investigamos tampoco las inventamos nosotros, las recibimos en nuestra formación. Entonces, lo primero es tener claridad a qué comunidad científica pertenecemos y cuáles son las reglas de esa comunidad científica. En segundo lugar, actualmente los instrumentos de investigación cualitativa también requieren procesos de validación de contenido y yo diría fundamentalmente un set de auditorías que permitan observar el protocolo con el cual se aplicó un instrumento. Ejemplo, si yo digo voy a hacer una observación etnográfica, ¿sí?, que es un término bastante manido, bastante utilizado, pero muy pocas veces dimensionado, digamos. Una observación etnográfica con una sesión de observación. Eso, por ejemplo, no es válido. Principalmente porque la etnografía es la descripción de un grupo. La etnografía es la aproximación al lenguaje de un grupo y uno en una sesión no puede ver cómo funciona un grupo. Es como si mirara el grupo en la misma hora del día. Uno no sabe cómo ese grupo funciona en la noche, ¿sí? No sabe si esos estudiantes son grupos en otras escenas. Entonces, en ese sentido, la observación etnográfica, que tiene una o dos sesiones, para mí me parece un instrumento más bien de caracterización, pero en ningún caso con una densidad necesaria para describir culturalmente una interacción o un fenómeno. Y con respecto a los criterios de credibilidad, transferibilidad y consistencia, yo primero que todo vería de dónde son tomados esos criterios. Muchas veces, por ejemplo, el caso paradigmático, podríamos decir, revisiones sistemáticas de literatura con protocolo Prisma, ¿sí? Y la gente dice, usé el protocolo Prisma. El protocolo Prisma tiene 27 puntos, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que muchas veces se utilizó el protocolo Prisma solo para seleccionar un grupo de artículos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene eso? Primero que todo viene del área de la salud, ¿sí? Entonces tenemos que ver que muchos de los criterios que se están utilizando en investigación educativa para la aplicación de instrumentos cualitativos tienen que ver con procedimientos de salud y por lo tanto hay una serie de criterios que tal vez tenemos que adaptar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, transferibilidad.
Mi pregunta es, si usted quiso hacer una investigación que tuviera transferibilidad, ¿por qué eligió solo un caso? ¿Sí? Todas esas decisiones tienen que ver con el diseño. Entonces, por ejemplo, no puedo investigar solo una comunidad y después al final preguntarme, bueno, ¿y esto cómo le serviría a otros? No. Todos estos criterios por los cuales me están preguntando, así como también la validez, deben ser parte del diseño. Y en ese sentido deben estar contrastados tanto con una pregunta de investigación como con la literatura existente sobre el tema. Entonces, en ese sentido, mi invitación es a mirar cuáles son los procesos de validación de contenido, los procesos de validación de constructo, que en el caso de la investigación educativa son fundamentales, y también los diseños de investigación que muchas veces en educación deben ser diseños de investigación que se denominan design research, es decir, investigación de diseño porque interviene o porque asume que la realidad educativa es una realidad desordenada, que tiene que generar perfiles, que no puede tomar mediciones como si estuviera en un laboratorio y todo lo que ya sabemos de la distinción entre lo cual y lo cuantitativo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué se entiende por investigación cualitativa y por qué es tan importante en el ámbito educativo? Bueno, lo mencioné al inicio, yo entiendo investigación cualitativa como lo planteó Creswell, investigación sobre el significado que individuos o grupos atribuyen a un problema, Ahora, ¿por qué tiene que ver eso con la educación o cómo se relaciona con la educación? Justamente la educación es interacción. Y al ser interacción, tiene que ver con comunicación y también con sentido, es decir, con significado, con algo que me haga sentir parte de una comunicación, de que estoy comprendiendo y de que soy comprendido en la información y en las expectativas que tengo. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo contribuye el análisis de historias a la construcción de conocimiento científico en la investigación cualitativa? También lo mencioné al inicio, tiene que ver con la identificación de teorías, de patrones y, por supuesto, del conocimiento que resiste el contraste con otras metodologías y con la revisión de la literatura especializada. Eh, Acá también hay una pregunta que me indica el profesor Arcadio. ¿Cómo integra el uso de herramientas de inteligencia artificial en el análisis de datos cualitativos, particularmente narrativos, y qué herramientas nos recomienda para investigaciones de este tipo? Bueno, la investigación cualitativa incorpora inteligencia artificial. Eso es decisión de los investigadores, no es una obligación, pero hay varios procesos de análisis de datos o de visualización de datos o de curación de datos que se pueden hacer con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Lo importante es declarar siempre cuáles son los que se utilizan. Y por otra parte, yo diría que es necesario comenzar por la tradición, digamos. Entonces, en el análisis cualitativo tenemos el Atlas T, que es uno de los software más relevantes de este momento, ¿sí? Para el análisis cualitativo. Y ahí yo invitaría más bien a la exploración guiada o a la exploración pensada de diferentes aplicaciones o diferentes plataformas. También MaxQDA, por ejemplo. Incluso, en cierto modo, Notebook LM también son herramientas que pueden servir en este momento de la investigación formativa. Tenemos Veo acá que, sí, sí, veo que que hay es dos muy preguntas. importante. Sí, sí, sí. Entonces, esta primera creo que esta, voy a leer esta. ¿Cómo puede tomarse la narración de los contextos de comunicación virtual, foro, chat, para analizar los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Considera importante el número de participantes en estos contextos? Yo no sé si esa es una pregunta de investigación. Yo creo que esa es una pregunta más bien de práctica docente, puesto que si yo invito a alguien
a que se exprese en un medio y luego, o sea, tengo que saber cómo analizarlo, ¿sí? Por algo estoy eligiendo esa herramienta o esa modalidad. Entonces, en ese sentido, yo diría que cómo puede tomarse la narración en los contextos de comunicación virtual es una pregunta que invitaría a que la reflexione, porque ¿qué es lo que está preguntando? Yo creo que hay que evitar usar metáforas en las preguntas o usar analogías. Por ejemplo, ¿cómo puede tomarse? Eh, ¿qué estamos queriendo decir con tomarse? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se valida? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se valora la información con respecto a otras informaciones? En ese sentido, eh, si el número de participantes es importante, pues eso depende de la pregunta de investigación, porque digamos que tal como los grupos focales, tal como los grupos de discusión, hay parámetros, ¿sí? Pero, insisto, la selección de la técnica depende del diseño y este depende de la pregunta de investigación. Y hay otra, por un tema de tiempo, digamos, quisiera responderla antes de finalizar, y es, ¿qué criterios de saturación teórica aplica para determinar cuántas historias de vida son suficientes? Esa es una pregunta muy interesante, eh, no tanto por la respuesta que pueda conseguir, sino por qué significa saturación, ¿sí? Saturación es un criterio del que se habla mucho, pero que pocas veces, si no hacemos investigación, es difícil de mostrar cómo se realiza o cómo se alcanza. Saturación se supone que es un punto o un momento en el cual no obtenemos datos nuevos, ¿sí? Para nuestra pregunta de investigación o con la aplicación de una técnica. Pero atención, ¿de qué depende la saturación? La saturación no depende de la interpretación solamente del investigador. La saturación depende del número de veces que se repitió la implementación de una técnica. Entonces, en ese sentido, vuelvo nuevamente a enfatizar que lo más relevante es el diseño. Entonces, les agradezco mucho las preguntas y también la invitación. Muchas gracias a ti por esa diferencia que tienes con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y por compartir ese conocimiento con los estudiantes y los docentes y los diferentes grupos de investigación. De verdad, muchas gracias. Ahora le queremos dar paso a las conclusiones a cargo de la docente líder, articuladora del semillero Diáfana Metanoia, María Victoria Sarmiento Frade. Adelante, profe. Bueno, muy buena tarde para todos. No sé si ahí me escuchan bien. Sí, señora. Perfecto. Bueno, primero pues agradecerle al doctor José Arturo pues su amabilidad, toda su generosidad al compartirnos toda esta información en donde se parte de una pregunta: ¿cómo se convierte una historia en evidencia? Entonces allí verbos como explorar, comparar, clasificar, definir toman importancia. Y para ello se observan o se determinan dos perspectivas: la perspectiva historiográfica, donde la fuente para reconstruir el pasado histórico son los documentos, documentos que de pronto pueden parecer sencillos o sin significado, como una carta, un diario, un libro, un periódico, etcétera, que son soportes textuales que pertenecen al grupo en el que estamos investigando, a esa sociedad en la que estamos investigando, y que al revisarlo se convierten en evidencias. Estos documentos, junto con el contexto, adquieren una estructura con significado y se convierten así en una evidencia. Por otra parte, está la perspectiva sociológica, la cual en la cual se produce una transformación del relato en evidencia a través de distintos elementos. Las narraciones son testimonios, registros, pueden ser individuales o grupales, que implican un punto de vista, pero para que ese punto de vista tenga una razón de ser, debe ser contrastado con otros puntos de vista o con otros testimonios, para convertirse pues en punto de vista. Finalmente, el doctor hace énfasis en el enfoque metodológico,
Nos dice que ese enfoque metodológico corresponde a una decisión del investigador, guiado por la pregunta de investigación y por el diseño metodológico escogido. Tener claridad a qué comunidad científica pertenece, qué reglas rigen esa comunidad también resulta fundamental para este proceso. Aquí nos quedan pues mucha más información y ya pues la invitación es a que cada uno pues continuemos profundizando en ella y ya tendremos también otros espacios para seguirlo haciendo. De nuevo, mi agradecimiento al doctor por este espacio. Muchas gracias por su síntesis también. Muchas gracias, profe María Victoria. Ahora le damos paso al docente Fabio Andrés Arévalo Rodríguez, docente articulador del semillero DIME. Doctor Arturo, compañeros, muy buenas tardes. Bueno, al llegar al cierre de este segundo ciclo de cápsulas, reafirmamos que investigar no se trata solamente de aplicar métodos, sino de aprender a ver la realidad con profundidad, sentido crítico y compromiso ético. Hemos transitado desde las historias hacia las evidencias, comprendiendo que en la investigación cualitativa, cada voz, cada experiencia y cada contexto aportan significado y construyen conocimiento. Este espacio nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades para interpretar, analizar y dialogar con la complejidad de lo social y lo educativo. Más que respuestas definitivas, nos llevamos preguntas mejor formuladas, perspectivas más amplias y herramientas para seguir indagando. Agradecemos la participación, la reflexión compartida y el interés por consolidar una cultura investigativa que transforme nuestras prácticas. Que este cierre no sea un punto final, sino un punto de partida para nuevas búsquedas, nuevos diálogos y nuevas formas de comprender el mundo. Nos encontraremos en el próximo ciclo para continuar construyendo conocimiento con rigor, sensibilidad y propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Fabio Andrés. Y también le damos muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este espacio de investigación. Feliz tarde para todos. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, y gracias a todos por su Muchas gracias a participación y su todos. asistencia. Feliz tarde. Muchas gracias.